Hola, bueno, hoy vamos a hacer un podcast sobre celos. Vamos a esperar un par de segundos para que haya un poco más de interacción en nuestras páginas y poder cerciorarnos técnicamente si nos están escuchando. Por favor, podemos cerciorarnos si... ¿Sí? Ok, bueno, vamos a esperar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esperamos o vamos a inicio una vez? ¿Sí, damos inicio? Sí. Todo, a los grupos y todo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Calderón, conocido como Pura Vida. Hoy vamos a comenzar una clase de podcast con diferentes temáticas. ¿Sí? El tema del día son los celos, tomando en cuenta lo que ha ido pasando en lo que lleva este año en nuestro país. ¿Sí? Entonces, nuestro podcast se denomina Mente Sana Pura Vida, aprender para desaprender. El objetivo de este podcast es generar espacios de construcción y de construcción de imaginarios de la sociedad. Hoy estamos con dos super invitados, precisamente con personas que conocen del tema, que son personas que se han venido preparando y que tienen precisamente una profesión, ¿sí? Normalmente uno tiene muy cotidiano el psicólogo, como que uno tiene amigos psicólogos, pero tener un amigo psiquiatra casi no es muy común, ¿sí? Entonces, pues, vamos a darle primero la palabra a las damas, porque pues acá nos toca la equidad. Aleja, por favor, te puedes presentar. Mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Gómez Artunduaga, soy psicóloga, egresada de la Universidad Cooperativa, tengo algunos diplomados en Derecho y Equidad de Género. Muchas gracias, Oscar, por permitir este espacio y que de verdad seamos artífices, ¿sí?, de una nueva forma de escuchar y de empezar digamos, a entender los imaginarios y sus orígenes, los imaginarios colectivos. Vale, muchas gracias, Alejandra. También pues a William Sánchez. Buenas noches, ya sí. Mi nombre es William Sánchez, soy médico psiquiatra, también psicoterapeuta. Estoy entrenado en terapia EMDR y terapia breve estratégica. Resido en Neiva y hago consulta particular, especialmente en la ciudad. Y bueno, me agradezco por la invitación para hablar de un tema tan pertinente en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, para tener un orden del día, hicimos unas preguntas, creo que van muy afín al tema, los celos, ¿sí? Entonces, para iniciar, ¿qué son los celos y o la celopatía? ¿Sí? Entonces sería chévere de pronto la posibilidad de verlo de una manera profesional, pero también de una manera personal, ¿no? Porque yo me imagino que algunos pues tendrán sus parejas o han tenido sus parejas, porque es que a veces vemos como tan alejado a un psicólogo o a un psiquiatra en nuestras vidas cuando debería de ser algo muy cotidiano. Yo siempre le he dicho a la gente ahora que estoy investigando sobre la salud mental, que cuando uno le dé una muela pues va del odontólogo, cuando uno se siente enfermo pues al médico en general, pero cuando se siente uno con esos temas de salud mental pues tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Entonces, desde esa visión, ustedes que son los profesionales, ¿qué son los celos? Y o la celopatía. Por favor, no sé quién quiere dar. Bueno. No vamos a pelear, no vamos a Primero pelear. tú. ¿Sí? Pues si quieres, William, de pronto, para que ya con más confianza. Punto de vista técnico, sí. Los celos son ese conjunto de emociones negativas, perturbadoras, que se suscitan cuando hay un hecho que nos demuestra que el ser querido de alguna manera se está perdiendo por un desplazamiento por otra persona. O sea, ese ser querido quiere a alguien que no somos nosotros. Esa perturbación, esa molestia son los celos. Un conjunto de emociones, no podemos hablar de una sola emoción. Puede haber rabia, puede haber dolor, puede haber miedo, etc. A nivel personal, pues yo diría que siempre ante cualquier ser querido, no solamente en la relación amorosa,
sino también otro tipo de relaciones, existen, he tenido, he sentido eso que llamo celos. Es un indicador de lo importante que es esa persona para uno, y bueno, si uno tiene celos y creía que esa persona no era tan importante, hay que ponerle cuidado a eso, porque tal vez es un indicador que nos demuestra que sí es más importante de lo que creemos. Ok, interesante. Sobre todo, lo interesante es que los manejamos con términos muy coloquiales, porque es que a veces los términos tan clínicos como que está diciendo, creo que quedó muy claro, ¿no? Bueno, los celos como tal es esa respuesta adaptativa que tenemos, ¿sí?, al perder algo preciado o algo que poseemos. Entonces, también, digamos, son esas respuestas al vernos amenazados, ¿sí?, al que nos van a quitar ese objeto preciado. Entonces, es coloquialmente, ¿sí? Y pues ya un poco desde la perspectiva de Alejandra, ¿sí?, es ese temor, esa molestia, esa inquietud, ¿sí?, que es respuesta, ¿sí?, de nosotros, de que ya no podemos poseer algo. Entonces, bueno, más o menos. Ok. Bueno, pues en pocas palabras, yo sin ser psicólogo ni psiquiatra, lo que vengo a entender sobre los celos, primero que es algo muy natural, ¿no? Es algo como el ser humano. Es más, creo que hasta los mismos animales sufren de esos celos, ¿no? O sea, más del ser humano, del ser vivo, ¿no? De que tiene como esa sensación de pertenencia, ¿sí? Por lo menos yo soy muy enamorado de la naturaleza. Uno ve al león, y ¿por qué hay raíz de león? No es porque sea más fuerte, sino porque tiene una jerarquía, tiene una familia por la cual se hace matar, porque él sabe que si él muere, su descendencia perece. Entonces yo creo que hay muestra de que en la naturaleza son cosas que vienen innatas, ¿no? Que tal vez se pueden ver. De hecho, viene, ¿sí?, del cerebro reptiliano, ¿sí?, en esas emociones como instinto, son instintivas, como cuando tú le dices a la mamá, al bebé, ¿sí?, tú le dices, te voy a quitar a tu mamá, y el bebé instintivamente dice, no, mía, ¿sí? Es esa creencia que tenemos, o ese deseo de poseer. Entonces venimos, como lo decías, desde el reino animal, ¿cierto?, al que ser que, digamos, ya ve también una competitividad, ahí también se ve mucho la competencia. Digamos, también pues los celos tienen un sinnúmero de emociones, como lo bien decía, ¿no?, que son negativas, ¿verdad?, en que pues está la competencia. También se caracteriza por la tristeza, ¿cierto?, el dolor, también la ira y el miedo a perder. Okay. Sí, y el miedo es sobre todo cuando no ha pasado todavía, pero podría pasar, ¿no? Recordemos que el miedo es esa emoción que nos permite estar alertas ante un peligro o potencial peligro para poder responder. Entonces uno puede temer perder a esa persona, todavía no he perdido, o que se interese por alguien más, todavía no se interesa por alguien más. Tengo miedo a que pase eso. O si ya pasó, estoy reaccionando con rabia, sobre todo dolor. Sobre todo también el tema del ego, ¿no? También le toca un poco, porque esos sentires también llegan al interior, ¿no? Bueno, veo que es un tema bastante interesante, ¿no? Como segunda pregunta tenemos, ¿los celos son buenos o son malos? Desde esa visión psicológica, psiquiátrica, ya comenzó ahorita William, ahora te toca a ti desde tu perspectiva. Y yo creo que también más que un tema psicológico, o como psicóloga, perdón, como mujer, porque acá también lo interesante es que estamos con un hombre y una mujer profesionales en un tema muy interesante, o en temas muy interesantes. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Son buenos o son malos? Yo creo que más que definirlos si son buenos o malos, sino ver hasta qué cierto punto es anormal o ya se está saliendo de esa media, ¿verdad? Ya se está exagerando. Entonces, es, como bien lo decíamos, lo viene de ese cerebro primitivo y de nuestros antepasados, ¿cierto? Como ese mecanismo de defensa, pero es algo normal que sintamos celos, es algo natural, siempre han venido, ¿sí?, desde tiempos inmemorables. Entonces, sentir celos no es que sea bueno, pero nos sentimos que nos pertenece algo, ¿cierto?,
que le hemos dedicado ese tiempo, que hemos hecho ese esfuerzo para obtener ello. Y pues yo quería resaltar algo, que no solamente hay celos entre parejas, sino pues celos a los hermanos, ¿sí? Celos a la competencia, digamos, quitar este puesto de trabajo, que esta persona sea mejor que yo. Entonces, volviendo al tema, sí, realmente pues los celos, digamos, no son los que sean buenos, pero o sea, digamos, a cierta parte ya se vuelven anormales, o se vuelven unas conductas desadaptativas, y es allí donde ya empieza a hacer algo realmente dañino, que no solamente causa sufrimiento a sí mismo, sino a la persona o a quienes le rodean, o a sus parejas sentimentales. Entonces, pues la respuesta es que más que ser buenos o malos, sino hasta qué grado ya empieza a ser bueno, dañino o molesto. Ok, creo que es una postura bastante interesante. ¿Tú qué piensas, Julio? Sí, en principio los celos son inevitables, como conjunto de emociones. Es difícil elegir, casi imposible elegir sentir. Uno siente, uno puede elegir cómo reacciona a esa emoción. Y allá viene si son, más que buenos o malos, pues a veces trae discusión, largas y eternas discusiones morales. Es si son convenientes y necesarios, o son inconvenientes y peligrosos para niños, chicos. Yo diría que son convenientes cuando, ok, esto indica que me importa esta persona, o indica que estoy intentando poseerla demasiado, tengo que corregir eso, ¿vale? O tengo que hablar con esta persona. Me parece que esto que haces no está adecuado. Toda la conciliación, esa negociación que uno hace, no solo con la pareja, que, insisto, los celos, uno tiene celos, lo mismo, ¿no? Da con cualquier ser querido. Inconveniente y dañino cuando alimenta inseguridades, cuando lleva a reacciones de sospecha continua, cuando ya empieza a dañar no solo a la persona que siente los celos, hay celosos silenciosos, sino a la persona objeto de los celos, a ese ser querido, a ese objeto amado. Que bueno, que ya es cuando los celos empiezan a convertirse en un problema. Una emoción, como decías tú muy bien, en principio, un conjunto de emociones, en principio adaptativas, por exceso, se van convirtiendo en un problema. Ay, Dios mío, qué pena. Creo que es un tema bastante particular, ¿no? Porque a veces naturalizamos las conductas, ¿no? Y cuando consideramos que realmente necesitamos pedir ayuda, ¿no? Yo creo que es algo, o siempre lo he dicho, bueno, ahora que estoy un poco maduro, la disputa más fuerte que uno tiene en la vida es con uno mismo, ¿no? Cuando uno tiene que aceptar que está cometiendo un error, cuando uno, como pareja, como hermano, como compañero de trabajo, llega a ese punto de hacerle daño a alguien por una posesión o por un momento, ¿no? Sobre todo lo que ha ido pasando, por lo menos como hablamos con Alejandra, de lo que lleva este año, los feminicidios, ¿sí? Sí, obviamente, basarnos a que también hay hombres que son víctimas de los celos. Claro, eso va por parte y parte, y lo hemos naturalizado en las redes sociales, la famosa tóxica, tóxico. Que escuché un meme que decía, busco una tóxica que me rompa el celular. O sea, hemos llegado hasta tal punto de que eso ya se vuelve algo normal, normalizado, ¿sí? Y pues el famoso de que sí, o sea, tengo, ¿cómo es que dice este dicho que decía mi abuela? Si grandotas para que me peguen, o sea, sí, todos que conllevan como a no solamente los celos, sino como el poseer, sí. Yo vi un meme, decía, ahorita las redes sociales hay algo que también a uno todo el tiempo lo está bombardeando, que necesito una tóxica para que me haga bajar de peso o algo así, o sea, o una vuelta, o sea, entonces también estamos siendo contaminados, ¿no? Porque las redes sociales se han encargado de eso, ¿no? De generar unos estereotipos, ¿sí? La pareja perfecta, pero no sabemos el detrás, ¿no? Si realmente es una pareja como nos están mostrando las redes sociales.
si hay celos, si hay problemas de violencia, de sustancias, de alcoholismo, de promiscuidad, porque una cosa es lo que vimos, otra cosa es lo que vivimos. Bueno, sin perder el orden del día, porque es que esto nos ramificamos, ¿a partir de cuándo son celos o celopatía? Ahorita yo hablaba con el doctor William y yo le hablaba sobre la celopatía. Él me hablaba de un sinónimo, ¿sí? De pronto no sé si sea posible, como haciendo acá un paréntesis, ¿qué es celopatía? Para que también la gente entienda, porque la gente sabe que son los celos, pero no entiende qué es la celopatía, o la otra que tú me dijiste que... Celotipia. Celotipia, exacto. Bueno, celopatía, como su nombre indica, lo patológico, los celos enfermizos, los celos obsesivos, los celos cuando hacen daño al celoso y al objeto de los celos. O quienes se sospecha que son los objetos, o sea, las otras personas con los que la persona querida está. Entonces, cuando se cruza ese límite, que básicamente uno lo podría definir, la percepción del celoso, oiga, estoy obsesionado con esto, no puedo dejar de tener celos, ya hay un daño, está reconociendo que se le salió de las manos. O cuando la otra persona tengo encima a mi pareja celosa y no se convence de lo que le digo, no confía en mí, ya estamos hablando de algo problemático, de celopatía. En este espectro, esto es como un espectro que va de lo adaptativo, lo normal, podría decirse, a lo que todos vivimos, va pasando a los celos problemáticos, celopatía, y puede terminar en la celotipia, en la que a medida que la certeza de que la persona amada me es infiel, ya se vuelve en algo, una creencia rígida, en un delirio. Incluso existe un nombre basado en la literatura, en Otelo, en obra de Venecia, de obra de Shakespeare, que lo conoce como el síndrome de Otelo. En la obra Otelo es un celotípico. Entonces, se ha denominado con este nombre el síndrome de Otelo, esos celos delirantes, donde ya rayan en lo irracional, en lo que a pesar de toda evidencia, la persona celosa sigue insistiendo que su ser querido, su objeto amado, le es infiel, ¿no? O ya lo ha perdido. Ya es el caso extremo. Ok. Como que procesando. Bueno, tomando en cuenta este término que ya no estaba claro, ¿a partir de cuándo son celos? ¿Cuándo yo ya puedo considerar que esa persona tiene un problema de celos? Y desde esa ramificación, entendiendo que los celos pueden llegar a ser positivos hasta un punto, al sentir de que identifico que esa persona me importa a través de que me dan celos, pero hasta qué punto ya se vuelve algo que pueda ser peligroso, ¿no? Porque yo siento que, aunque tú diste algo ahorita, médico William, hay celosos callados. La Biblia lo dice, de las aguas más ayúdame, Señor. ¿Cómo hacemos para bueno, vayamos como primero, para no extendernos, porque es otra pregunta que viene más adelante, a partir de cuándo son ya, no como el celo, que como reconocemos ahora que puede ser algo positivo, sino cuando ya hay algo donde hay una alerta, ¿no? Como que empieza a alumbrar ese bombillito. Entonces ustedes, no sé quién quiere retomar, porque... Pues yo creo que hablo más de la intensidad de la frecuencia, ¿cierto? En la intensidad es que, bueno, ya es desaforado, ¿sí? Ese sentimiento que me da ya de verdad de algo muy pequeño que vi, o sea, desde, ya sea que veo a mi novia allí con el amante, o que sea que son una persona, me saludó desde lejos, un amigo. Ya es esa persona que ya desdibuja las situaciones y ya quiere satisfacer el objeto de sus celos, interrumpiendo incluso hasta su vida, lo cotidiano de su misma vida. O sea, ya deja de trabajar, ya deja de estudiar, ya deja de hacer muchas cosas, ¿sí? Por vigilar a la persona, por controlar lo que hace, por saber cuáles son las actividades que está haciendo su pareja, ¿cierto? También el dolor es un umbral, eso es un factor que nos dice que ya es algo anormal. Y la frecuencia es que ya, digamos, ocupo, ¿sí? La mayor parte de mi día pensando, ¿sí?
haciendo ideas, ¿cierto? Viendo cuál es, buscando el porqué, ¿sí? Ya revisar a las redes sociales, todo sí, eso, esa persecución. Sí, el controlar. Sí, sé qué es eso, Doctor. Yo creo que la manera más sencilla de definir cuándo es problemático, si el celoso se declara perturbado por sus celos, listo, no es un problema. Si el celado o la celada, se me permite esa expresión, Sí. dice, no me aguanto los celos de esta persona, ya es un problema. Entonces estaríamos diciendo que, en resumen, lo indican los componentes del sistema en el que se desarrollan los celos. Ok. Queremos preguntarle a nuestro compañero técnico si hay alguna pregunta, algún comentario a través de nuestra transmisión. No, por el momento no, solamente nos dice Sparty Ortiz P, temas bastante interesantes para la realidad colombiana, y Juan Di Fierros y Fuentes, excelente. Por el momento los comentarios que tenemos, mucho me gusta y muchas interacciones. Ok, qué bueno, para que todos sepan que vamos a seguir haciendo estos podcasts con temas de interés, ¿sí? Aprender para desaprender. Bueno, yo creo que vamos muy bien. Sí, acá precisamente creo que preguntan cómo identificar a un celoso o un celópata, ¿sí? ¿Ustedes qué consideran? ¿Será que es fácil? O sea, desde esa malicia indígena en la que muchas veces también como que está bien vista, no bien vista, sobre todo el tema de los latinos, cuando nosotros tenemos que entender que esa persona puede llegar a ser un problema, ¿no? Cuando yo tengo que tomar una decisión de apartarme, ¿sí? Cuando ese hormiguito empieza a decir, no, acá hay algo que esa persona ni siquiera es capaz de aceptar su problema, ¿no? Porque yo creo que es lo que decía yo ahorita, la mayor lucha que uno tiene es con uno mismo, ¿sí? Y la mejor forma de hacerlo es aceptando las cosas. Entonces, ¿ustedes cómo consideran que puedan identificar un celoso? Bueno, que la respuesta de sus celos es demasiado desbordada, ¿sí? Son unos escándalos, o que ya su reacción es violenta o agresiva, hostil, ¿sí? También uno, sí, como las características es el control, ¿sí? Esta persona celosa busca controlar todos los aspectos de la vida de su víctima, ¿sí? Y creo que ahí van uno de los aspectos más importantes. También pues el celoso empieza a bajar la autoestima de su víctima, ¿cierto? Para hacerla más frágil y hacerla objeto de su control. Entonces, esas son una de las características que ya no son como esas banderas rojas de cuál debemos alejar de esa persona, y si la sentimos nosotros mismos. Estamos en una sociedad que naturaliza, ¿no? Entonces, si me cela es porque me quiere, ¿no? Esa es una forma que muchas veces nos engañamos. Sí. Pero bueno, ¿usted qué dice, doctor Villa? Sí, o sea, el querer para alguien puede expresarse de manera nociva. O sea, sí, igualmente quiere, pero lo quiere mal. Uno lo quiere de una manera sana. El celoso o la celosa, digamos que, o sea, completamente de acuerdo con lo que dijiste tú, toda esa descripción de banderas rojas, ese listado, yo añadiría que es realmente preocupante si, a pesar de continuas explicaciones, de evidencia que cualquier otra persona juzgaría como suficiente, oye, sí, nada que celar, eres fiel, la persona, el celoso de la celosa, sigue dudando. Si eso pasa, ya estamos en una espiral en donde, por más razones que la persona a quien se cela le dé al celoso o a la celosa, la persona no se va a convencer. Y ya ahí estamos en un terreno peligroso de la celopatía, que puede terminar en celotín. Ok. Otra pregunta, ¿qué hacer si identifico un celoso? ¿Sí? Porque, ¿será que me tengo que alejar de esa persona? ¿Será que tengo que hacer una terapia de pareja? ¿Será que él tiene o ella tiene que buscar ayuda? ¿Buscar de Dios? ¿Buscar de un psiquiatra, un psicólogo? ¿Qué? ¿Sí?
ya te damos ahorita la palabra para... Primero, siempre que, como en medicina, cuando ocurre una situación, uno define si es una urgencia o no. Si es una urgencia, ¿qué sería lo urgente? Signos de agresión, la persona ya está agresiva, o me ha amenazado, el celoso o la celosa. Eso ya indica una necesidad de buscar ayuda, de solicitarle que busque ayuda. Y si la persona se niega, cuando se está acercando a la certeza del celoso, o sea, a pesar de toda evidencia, sigo dudando de ti, y ya rayo en lo delirante, los peores casos que mencioné, se va a negar a buscar ayuda. Se va a negar a buscar ayuda. Entonces es cuando la persona víctima de los celos de ese celoso busca ayuda para ver qué hago acá, cómo me defiendo. Y si el riesgo de agresión es latente o ya se concretó, hay un riesgo de que la agresión pase mayores, hay que buscar las instancias pertinentes para protegerse, ¿no? Muchas veces en la sociedad es difícil, hemos dicho que se han normalizado los celos, la gente no le pone cuidado, y bueno, así empiezan esos caminos que lamentablemente terminan en el abismo de la agresión o el feminicidio o el homicidio, ¿no? Bueno, ¿tú qué dices, Aleja? Bueno, sí, concuerdo con algo que dice el doctor, y es que no se satisface ya con tener las pruebas, ¿cierto? Y de saber pues que su pareja no le es infiel, sino que busca otros motivos. También, digamos, los celos también llevan algunas endorfinas que estimulan como el querer, sí, pasa como la adrenalina, ¿sí? Algunas personas son adictas a ciertos estímulos, se hacen adictas a ciertos estímulos y el celoso se vuelve adicto a ese tipo de estímulo, a sentirse posesivo. Sí, peligro constante de perder a su objeto amado. Sí, entonces ya también se va a convertir en una adicción. Entonces tú me decías que cómo identificarlo. Bueno, sí, sería el rasgo, uno de los rasgos pues más visibles que podemos identificar sería si ya la agresión física, ¿sí? O los comportamientos hostiles, ¿sí? Muchas veces no suele ser golpes directamente, pero sí cercanía al rostro, empujones, ¿cierto? Restricciones. Entonces ya ahí empieza a haber ese ojito que nos empieza a alertar. Bueno, ya vamos finalizando el podcast Mente Sana, Pura Vida, ¿sí? Aprender para desaprender, ¿sí? Creo que hoy ha sido muy interesante porque estamos con dos especialistas en sus carreras, ¿sí? Un psiquiatra con mucha experiencia, una psicóloga también muy pila, con mucha experiencia también, no solamente en su profesionalidad, sino también en nuestra vida cotidiana, porque es que a veces dicen que cuchillo, en casa de cuchillo de palo, ¿no? Entonces, como profesionales podemos hacer algo, pero en nuestras vidas estamos colapsados, ¿sí? Es como una contradicción que a veces existe. En ese orden, si yo tengo esos síntomas, porque ya también tengo que hablar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Si yo ya hoy acepto, porque como uno de los temas es la aceptación, yo no lo reconozco porque es algo que tengo naturalizado, sucede que desde mi casa lo vi como mi papá hacía eso, mi abuelo y generacionalmente, y para mí es algo natural, ¿sí? Hoy que tengo mi pareja y escuchando lo que ustedes me dicen, digo, sí, tengo celos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un trabajo hace unos días sobre la depresión y la gente nos decía, yo sufro de depresión. Y nosotros le decíamos, ¿usted va al psicólogo? Entonces, lo mismo que yo decía hace un momento, la gente no está llegando porque obvio hay un tema, una EPS que dice que eso nunca es bueno, y como que ese psicólogo como que no me va a atender, como que eso es demorado, como que eso no tiene importancia, ¿sí? Pero desafortunadamente muchos no tenemos como pagar una consulta privada, ¿sí? Porque tiene un costo, porque no es tan fácil, porque eso tampoco es una sola consulta, sino que son terapias. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? O sea, ¿qué debo hacer yo cuando yo ya reconozco esa problemática que estoy
comenzando a tener agresión, a tener esa posesión y obviamente esa violentación hacia esa pareja, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Sí, a propósito de esa pregunta, es importante señalar algo que creo que hemos pasado por algo. Existe celosa silencioso. O sea, puede que no termine en agresión, puede acosar con sus dudas, ¿no? Y desesperar a otra parte, pero puede que no termine en agresión física. Pero sí sufren mucho. ¿Sufren más? Sí, sufren demasiado. Y usualmente estas personas se da por hay una experiencia previa que no han podido superar en las que fueron engañados o engañadas. Tengo miedo a que me vuelvan a hacer lo mismo. El miedo a repetir la agresión, a ser víctima nuevamente de la agresión. O el miedo a no ser suficientes para esa persona y que esa persona lo reemplace o lo sustituya por alguien que sí es suficiente. En mi consulta he tenido muchos celosos y celosas que lo son porque no se sienten suficientes y lo reconocen. ¿Sí? Son los que no agreden, son los que dicen estoy mal, son los que reconocen más fácil que necesitan ayuda y los que vienen a la consulta. ¿Cómo se trata eso? Superando traumas, cerrando heridas, trabajando en un proceso psicoterapéutico para que la persona consolide su autoestima y se llegue a sentir suficiente. Y en estas otras personas que más que el lado a miedo a que me la vuelvan a hacer o miedo a que me reemplacen porque no me siento suficiente, que van más del lado de miedo a perder la posesión, esos son los que sí pueden agredir, que hay como cierto narcisismo ahí implícito, me pertenece y solamente es mía, y no hay esa autoevaluación de oiga, porque yo temo perderla o perderla, como ocurre con los primeros casos, son los más resistentes a consulta, son los más resistentes. Siempre como primera medida a una pareja víctima de celos, que a pesar de mostrar continuamente la evidencia y la otra persona sigue insistiendo, yo les digo, rompamos ese círculo vicioso, porque esa persona celosa nunca se va a convencer con las razones que tú le das. Esas razones que lo van a convencer han de nacer en ella, en esa persona. Y una manera muy estratégica para hacer eso es que en lugar de dar explicación una y otra vez al celoso o a la celosa, esa persona que sufre los celos debería contestarle cuando le pregunta ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Con quién sales? Contestarle con una pregunta. ¿Y tú qué crees? ¿Dónde crees que estoy? ¿Con quién crees que ando? ¿Qué crees que estoy haciendo? Eso confronta al celoso y la celosa y dice, pero, ¿qué creo yo? Es como devolverlo. Y puede ser muy eficaz, y ahí parar esa búsqueda obsesiva de la certeza de que no me está haciendo infiel. Ya si no funciona, ya pues uno tiene que intervenir más a fondo y lograr el trabajo con la persona celosa, ¿no? Que es lo ideal. Pero incluso con la pareja que sufre los celos se puede hacer mucho, una especie de terapia indirecta, sobre todo para cortar esa comunicación que es redundante, que a pesar de no servir se sigue haciendo y que tú dudas de mí, me preguntas, yo te explico, te envío la ubicación por WhatsApp, te mando las fotos y se tranquiliza por un momento, si acaso, a veces ni siquiera eso, y luego se repite el círculo y eso es lo que termina agotando la relación. Además, puede existir lo que se llama profecía, que esa profecía que se autocumple. Porque preguntémonos todos, si soy fiel y mi pareja insiste en que probablemente estoy siendo infiel o que le voy a ser infiel, eso cansa y aumenta el riesgo de que realmente les sea infiel. Como un examen. O sea, que a veces también la comunicación y de pronto ese poder de la palabra que se puede decir, que lo digo tanto,
¿sí? Que ya, Claro. o sea, la relación se deterioró de tal manera que es ya, sí, ahora sí lo hice, ahora sí haga lo que tenga que hacer porque ya me aburrí de usted. Tomando en cuenta lo que está diciendo médico y ya desde la palabra, desde esa perspectiva, dos temas. La relación que por alguna razón hubo esa infidelidad, la pareja se dio cuenta, pero volvieron, ¿sí? Porque eso pasa frecuentemente, la resiliencia, nos perdonamos. Hay relaciones que pueden seguir adelante por eso. Eso es algo ya muy subjetivo, del tema de la autoestima, el tema de la capacidad que uno tenga de resiliencia. Sanar es posible, siempre es posible, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier agresión, cualquier daño recibido. Y aprender a confiar en el otro para dejar de sentir solos también es posible, ¿no? Perfectamente posible. Claro, implica sanación, muchas veces perdón y después de ese perdón la reconciliación. Pero sí, claro que es posible dejar de ser celoso y dejar atrás ese daño sufrido por los celos de mi pareja o de la persona querida que me persiguió por ser tan celoso. Ya te doy la palabra que es que se me olvida. Yo ya me di cuenta que yo amo a esa persona, pero esa persona me hace daño, o yo le hago daño a esa persona. ¿Sí? ¿Cómo manejamos el duelo? ¿Cómo realmente? Porque yo creo que como humanos generamos un apego que a veces no es sano, a veces como que yo no puedo vivir sin esa persona, ¿sí? Y pasa muchas veces, es el síndrome del juguete viejo también, que hay relaciones monótonas de mucho tiempo, que ya ni siquiera tienen relaciones sexuales, ya no comparten, ya se vuelve algo tan monótono, sí, somos novios, somos esposos, pero apenas yo veo que hay algo que está cambiando en esa persona y como que se está poniendo más bonita, como que se está arreglando más, como que está yendo al gimnasio, ¿sí? Y se despiertan ay, ahora sí me importa, entonces ya la otra persona, no, eso ya estaba. ¿Cómo se trata? Yo siento que lo que ustedes están llegando hoy es que hay que tener un tema de autocontrol, ¿no? Creo que la respiración también es muy importante. Yo he venido leyendo mucho sobre el tantra, sobre la meditación. A veces también son cosas que tenemos como humanos empezar a entender. El tema del deporte, ¿no? El tema del deporte sirve como terapia también para ese tema del dolor. Y ¿cómo podemos manejar esas situaciones? Ya vamos a dar a Aleja para que finalicemos. Si yo tengo esos síntomas, ¿qué debo hacer? Como para no extendernos, porque ya también la idea es que no pasemos de 40 minutos, la idea es que comenzamos 30 minutos. Este es el primer podcast que hacemos, es algo totalmente diferente porque normalmente es con audio. Queremos preguntarle acá a nuestro compañero técnico, ¿hay alguna pregunta? No, nuevamente tenemos felicitaciones de Juan David Lizarazo, tenemos de Felipe Rodríguez, también buen espacio y excelente tema para una olla que está por explotar en la salud mental. Y Julián Andrade Ramos dice que es importante que se deje normalizar esas conductas serotípicas que siguen siendo tan enfermizas para nuestra sociedad. Agradecemos inmensamente a los que hoy nos están acompañando, los invitamos a que nos sigan en este podcast, a que nos propongan temas, a que busquemos a las personas idóneas para que hablen de esto, porque yo no soy psicólogo, soy psiquiatra, ¿sí? Pero pues qué bueno, ¿no? Porque es que a veces vemos las cosas como tan difíciles y no son tan difíciles de solucionar. Desde que queramos, podemos hacerlo. Yo siento que a veces también el tema es nosotros mismos, cómo nosotros fortalecemos nuestro ser, nuestra autoestima, cómo podemos aprovechar el tiempo y no estar matando en la cabeza en eso que nos hace daño. ¿Tú qué dices, Aleja, en cuanto a lo que estamos hablando sobre si yo tengo los síntomas que debo hacer? ¿Cómo identificarlos? Bueno, pues primero ser consciente, ¿sí? Ser consciente de que de verdad estoy teniendo respuestas inadecuadas y empezar a hacer como esa retrospectiva, ¿cierto? Como esa comparación, esa retrospectiva, como esto como que no es normal, empezar a hacer esas preguntas, ¿cierto? El saber el origen de esos sentimientos, ¿sí? O sea, como reconocerlo, darle un nombre a esa emoción, ¿cierto? Es decir, bueno, si me duele, me siento mal, esta es una sensación de verdad
que no me deja hacer mis cosas cotidianas. Eso se está saliendo de control, es reconocer que definitivamente es una situación que me está molestando en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Y que se está haciendo reiterativa. Otra cosa es empezar a buscar esa ayuda, ¿cierto?, necesaria. No solamente con los amigos, a veces las amigas están más locas que uno, entonces de verdad buscar un profesional, ¿cierto? Empezar también ese control de emociones. Muchas veces los celosos, ¿cierto?, tienen esas emociones desaforadas. Bueno, controlar las emociones es algo muy difícil porque son como esos caballos desbocados, ¿cierto? Cuando viene la emoción, a veces a uno lo inunda, ¿verdad? Pero es como entender de que ese comportamiento no está bien y buscar como ese lugar seguro. Bueno, yo con los chicos pequeños aplico esa técnica del semáforo, si no sé si la han escuchado, de, bueno, el rojo, ya identifico la emoción, ¿cierto? Ya el otro color, pues ya me alejo del lugar, me tomo una agüita, me tranquilizo, le digo a la persona, yo la verdad estoy viendo esta conversación muy acalorada, yo voy a retirarme, te das un ratico, listo, y vuelves a enfrentar ya con argumentos mucho más tranquilo, ¿sí? La situación, ¿cierto? Ese sería también un aspecto muy importante, el poder controlar un poco las reacciones que tenemos a esas emociones. Como bien decíamos, o sea, no podemos evitar que existan esas emociones negativas, pero sí dar un manejo a la respuesta, ¿cierto? Otra cosa es, no sé, elevar mi autoestima, ¿sí? Empezar a fortalecer mi autoestima mediante qué método podría ser. Empezar a encontrar otros espacios, ¿cierto? Buscar metas, motivaciones, empezar a preocuparme por mí misma, ¿verdad? Y empezar ese proceso de fortalecer mi autoestima. Y otra cosa pues sería que es algo muy bueno, y es también empezar eso a conocerme un poco más a mí misma, ver mis emociones, cómo reacciono al tomar ciertas decisiones. Entonces, y bueno, la respuesta ahí está, Okay. la respuesta bien. No sé si quieren decir algo más para dar final a este podcast. ¿Hay una pregunta? Ok. Hay un tema muy particular que de pronto se tiene en cuenta, y es que a muchas personas también les da como temor o como miedo o como el qué dirán de llegar a esos espacios donde estos profesionales. ¿Qué recomendación se le puede dar a esas personas precisamente para que no tengan temor de llegar a los profesionales a solicitar un acompañamiento para este tipo de situaciones? Porque muchas personas están o se aíslan y dicen, no, me da pena porque qué ir al vecino, qué ir a mi tía, qué ir a mi familia, qué ir a mis amigos. Entonces son situaciones también que dejan a muchas personas como atrás para no poder llegar a estos espacios. Ok, no sé cómo. Ok, sí, recomendaciones para el celoso o la celosa. Cuando la duda parece razonable, ¿no? Cuando evidentemente no es un delirio, no es una exageración, la persona que se cela no está en peligro, si no ve eso, pues uno advierte el riesgo como terapeuta para que la persona se salga. Yo les digo siempre, listo, su pareja, por más explicaciones que le digo, no le convenció de que es fiel. Bueno, siga buscando, pero sin contaminar las pruebas. Es decir, ya no le pregunte a su pareja, a su manera busque la evidencia hasta que se convence. Esto rompe el círculo vicioso de estar buscando en mi pareja, preguntándole que me dé explicaciones, y ese simple hecho puede resolver la situación. Porque si realmente es fiel y busca bien, no encontré nada. Bueno, me convencí. Y para las personas que se resisten a consultar, véanlo como la búsqueda de una solución de un problema, no un tratamiento de una enfermedad. Si hay un problema, hay una solución. Y si la solución no la he encontrado, yo busco ayuda para que alguien me ayude. Sí. Pues es lo que rompamos esos paradigmas de que buscamos al psicólogo porque ya asociamos ya al psicólogo, al psiquiatra, ya algo como enfermedad. Estrés. Entonces
sea, empezar a buscar esas ayudas. También la meditación es una muy buena alternativa en los profesionales de la salud. Okay. No, pues damos por finalizado hoy. Creo que pues, tocamos varias preguntas, ¿sí? Igualmente agradecemos a todos los que hoy nos acompañaron, recordarles que vamos a seguir generando estos espacios que son necesarios para aprender, para desaprender, ¿sí? Nos toca entender de que hay cosas que hemos naturalizado culturalmente, históricamente, y que ya es hora de que cambien. Este año ya llevamos más de 13 feminicidios, todos los estilos. Yo creo que también es una alerta, ¿sí? Yo creo que las mujeres también tienen que comenzar a darse cuenta, no solamente las mujeres, los seres humanos, los hombres, cuando podemos identificar estas conductas que no son sanas y que nos toca por prevención, por precaución, hacernos a un lado, ¿sí? Aprender y entender de que hay que tomar decisiones y a veces son drásticas, aunque nos duele el alma, aunque nos duele el corazón, hacernos a un lado cuando sentimos de que nuestra vida está en vulneración, ¿sí? Igualmente siempre es bueno pedir ayuda, no podemos ahogarnos en nuestras propias penas, en nuestros propios dolores. Hay personas especializadas, como el doctor William, como la psicóloga Alejandra Gómez, William Sánchez Medina, ¿no? Sí, igualmente en las redes sociales los pueden encontrar, si quieren ya de pronto una consulta, no sé si quieran decir sus redes o algo para finalizar. Agradecerle al doctor William, agradecerle a la doctora Alejandra. Para mí hoy también ha sido mucho aprendizaje, porque todos hemos sentido celos y realmente no es algo fácil, y por lo contrario, nos toca buscar la forma. ¿Sí? Sí, aquí estoy escribiendo mi cuenta. Ah, ok, ok, para que por ahí está. Ese arroba es de Instagram, ¿no? No vayan a buscar en Instagram. Sí, igualmente Instagram ahorita es el boom. Aleja, ¿tú tienes Instagram o algo que quieras colocar tus redes sociales? Sí, es Psicoaleja Gómez. todo de la opción. Ok, ya. ¿Listo? Muchas gracias. Damos por finalizado este podcast. Creo que es un tema muy importante. Los invitamos a que sigan participando, a que nos den temas, a que pregunten y que participen. Muchas gracias a todos, bendiciones. Muchas gracias, William. Muchas gracias, Alejandra. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Uy.